Buenas, soy Indica, profesor del Instituto de Arechavaleta, y os voy a explicar cómo instalar un autorradio. Buenas, os voy a hacer la presentación de todos los componentes que vamos a utilizar en la instalación y bueno, comenzaremos por el equipo más importante, la radio. Aquí tenemos la carátula frontal, donde vamos a manejar la radio, el cuerpo de la radio. En la parte trasera tenemos las conexiones. Aquí tenemos el conector ISO de la radio y por último tenemos la base de la radio para instalar la radio. Pasamos al segundo componente. El segundo componente será un amplificador de sonido. Vemos aquí en un costado las conexiones, en otro las conexiones, luego las explicaremos. El siguiente componente sería los altavoces. Tenemos diferentes tipos de altavoces. Aquí tenemos un altavoz convencional de 2 vías. Luego pasaremos a explicar las características. Aquí tenemos un altavoz de graves denominado subwoofer. Ya veis el diámetro. Luego pasaremos a... Por último tenemos cableado diferente. Este es el cable RCA. Tenemos las puntas muy características, conectores RCA para enchufar de la radio al amplificador. Y por último tendríamos el cable de la antena y la antena. Y procederemos al montaje de la instalación. Buenas, aquí tenemos la maqueta donde realizaremos la instalación y por último os comentaré que aquí hay 2 componentes más que no he comentado antes, que es un tweeter, son altavoces de agudos, y por último un divisor de frecuencias. Bueno, aquí tenemos la conexión, el esquema de conexión que vamos a realizar hoy y tenemos los diferentes componentes que son la radio, el amplificador y los filtros de frecuencias 1 y 2. Tenemos la conexión de la radio, siempre el conector ISO, donde irán las diferentes conexiones, la antena de radio y los cables de RCA de sonido que irán al amplificador. El amplificador llevará positivo de batería, negativo de batería y positivo de radiocontrol, que procederá a la vez del conector ISO. Y por último, el conector ISO irá conectado negativo y positivo de batería, un positivo para memoria, y las salidas de altavoces irán conectadas a los filtros de frecuencias. Y de este haremos la división para altavoz delantero izquierdo y tweeter y altavoz delantero derecho y tweeter. Por último tendremos la salida del subwoofer desde el amplificador. Lo primero, instalamos la carcasa de la radio. Conectamos a la radio el conector ISO, los cables RCA y la antena de la radio. Conectamos al amplificador positivo y negativo directos de batería con su correspondiente fusible, positivo de control de radio y la salida del subwoofer. Conectamos las salidas de los altavoces al input del divisor de frecuencias y de este al altavoz y al tweeter. Por último, procederemos a la prueba de funcionamiento. Resumiendo, estos son los pasos que hemos seguido. Lo primero, colocar la carcasa de la radio, conectar a la radio todos sus conectores, conectar al amplificador todas sus entradas y salidas, conectar entradas y salidas del divisor de frecuencia, conectar los altavoces y proceder a la prueba de funcionamiento.